Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños, se retiró de la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese el oráculo de los profetas: será llamado Nazareno. Estas palabras las leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 19 al 23. Muchos críticos, especialmente contemporáneos, utilizan este pasaje para atacar el texto bíblico. Según ellos, San Mateo estaría referenciando una cita bíblica inexistente, pues en ningún versículo del Antiguo Testamento leemos las palabras será llamado Nazareno. En primer lugar, es cierto que no encontramos ningún pasaje en el Antiguo Testamento con la frase específica será llamado Nazareno. Sin embargo, una explicación racional es que San Mateo no está citando un pasaje en particular del Antiguo Testamento, sino más bien un tema común enseñado colectivamente por los profetas. Esto tiene sentido ya que San Mateo no afirma que esto lo dijo un profeta, sino los profetas, es decir, es enseñado por varios. Debemos recordar que, en ese contexto, ser un nazareno no estaba bien visto por los judíos, y esto mismo lo vemos con San Bartolomé cuando en Juan 1:46, al decir de San Felipe que encontró al Mesías y es de Nazaret, responde: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Ser nazareno significaba más que haber nacido en Nazaret para los judíos de la época. En español ocurre algo similar con términos como pueblerino, que alude al origen pero también implica falta de refinamiento, villero en Argentina, usado despectivamente para delincuentes, y gallego, que pasó de referir a los nacidos en Galicia a significar a alguien torpe o despistado. De esta manera, lo que nos dice San Mateo es algo que encontramos en varios profetas: el Mesías será despreciado por otros. Esto lo vemos en los siguientes pasajes. Salmos 22, del 7 al 9. Y yo, gusano, que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo, todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza, se confió en Yahvé, pues que él le libre, que le salve, puesto que le ama. Salmo 29, del 8 al 10. Pues por ti sufro el insulto y la vergüenza cubre mi semblante. Para mis hermanos soy un extranjero, un desconocido para los hijos de mi madre, pues me devora el celo de tu casa y caen sobre mí los insultos de los que te insultan. Isaías 49:7. Así dice Yahvé, el que rescata a Israel, el santo suyo, a aquel cuya vida es despreciada y es abominado de las gentes, al esclavo de los dominadores. Verán los reyes y se pondrán en pie, príncipes, y se postrarán por respeto a Yahvé, que es leal, el Santo de Israel que te ha elegido. Así, San Mateo utiliza el término nazareno porque tiene el significado que las personas de su época van a entender. Recordemos que el evangelista escribió su evangelio particularmente para los judíos, por lo que tiene sentido que utilice palabras con un significado específico para la comunidad de esa época. Es lo mismo que si yo llamo a alguien pueblerino y un extranjero que no sabe demasiado sobre el contexto cree que estoy describiendo su lugar de origen, cuando en realidad lo estoy llamando ingenuo o poco refinado, incluso si su lugar de origen es un pueblo. Esta es también la interpretación del erudito bíblico D. A. Carson, quien considera que este texto cumple un conjunto de pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a un Mesías despreciado. Cuando en los hechos se hace referencia a los cristianos como la secta de los nazarenos, la expresión pretendía herir. Los lectores cristianos de Mateo del primer siglo, que ya habían probado su ración de desprecio, habrían captado rápidamente la intención de Mateo. No está diciendo que un profeta del Antiguo Testamento en particular predijera que el Mesías viviría en Nazaret. Está diciendo que los profetas del Antiguo Testamento predijeron que el Mesías sería despreciado. Mateo retoma el tema en repetidas ocasiones. En otras palabras, Mateo nos ofrece la esencia de varios pasajes del Antiguo Testamento, no una cita directa. Para quien le interese, la misma interpretación, reforzada por un análisis más completo a las referencias veterotestamentarias en San Mateo, es proporcionada por el académico Jared M. August. Y esto no es una invención moderna, ya los padres de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo, explicaban lo mismo. En su comentario del Evangelio según San Mateo, el doctor de la Iglesia explica: así también, Natanael vino a hacer averiguación acerca de él, diciendo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pues era una aldea despreciable, más aún, no solo aquella aldea, sino toda la región de Galilea. Por eso decían los fariseos: investiga y ve que de Galilea no ha surgido profeta. Sin embargo, él no se avergüenza de ser llamado de tal patria, mostrando que no necesita de nada humano, y elige a sus discípulos de Galilea, cortando por todas partes las ocasiones y pretextos a los que quisieran permanecer inactivos, y mostrando que no necesitamos de nada externo si ejercitamos la virtud.
Y por eso ni siquiera se escogió casa, pues dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, y, mientras Herodes acecha, huye. Es colocado en un pesebre y permanece en una posada, y elige a una madre pobre, para enseñarnos que nada de esto debe parecernos vergonzoso, ya que desde el principio él mismo pisa el orgullo humano y manda que estemos dedicados solo a la virtud. Una interpretación más profunda sobre lo que nos dice San Mateo es aquella basada en que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que Dios levantaría un rey justo de la línea de David para restaurar a su pueblo. Isaías, Jeremías y Zacarías usaron la metáfora del retoño o netzer en hebreo para referirse a este rey venidero, como vemos en Isaías 4.2, 11.1, Jeremías 23.5 y Zacarías 3.8 y 6.12. En hebreo, netzer, retoño, comparte la misma raíz consonántica NZR con el nombre de la ciudad de Nazaret. Es decir, San Mateo no estaba cometiendo un error al referirse a Jesús como nazareno, sino que, teológicamente, identificaba a Jesús con las profecías del retoño que Dios levantaría para traer justicia y paz. Así, Mateo proclamaba a Jesús como el Mesías, el verdadero rey de Israel, el retoño del que hablaban los profetas. Asimismo, el monje benedictino y académico bíblico Bargil Pixner conjetura que es posible que Nazaret tomó su nombre de Netzer y cita otros ejemplos de grupos representados tras el exilio que dieron su nombre tribal a su domicilio adoptivo. En la misma línea de interpretación, Paul Barnett argumenta que las consonantes hebreas de NZR, retoño, corresponden a las griegas NZR en la palabra Natzoraios. La Z hebrea se convertiría en Z en griego. Mateo era bilingüe y no ignoraba las escrituras hebreas. El lugar de residencia de Jesús, Nazaret, lo convertía en un Natzoraios. Las consonantes de Natzoraios, NZR, son, para el oído de Mateo, las mismas que la del hebreo NZR, retoño, que es en efecto un título mesiánico en Isaías 11.1. Así, Mateo ve un vínculo sutil pero significativo entre la profecía de Isaías y los detalles de la existencia terrenal de Jesús. El rabino de Mateo, Jesús, enseñó que ni una jota ni una tilde de la ley, es decir, todo el Antiguo Testamento, pasaría antes de que todo hubiera pasado. Si nos parece que Mateo se toma libertades lingüísticas, es porque en comparación con nosotros, uno, domina mejor el hebreo y el griego, y dos, forma parte de una cultura que entendía las escrituras proféticas en términos de estas conexiones lingüísticas. Además, Mateo escribe para un público que encontraría útil esta interpretación. Por ello, podemos concluir junto al académico Dennis Bratcher que esta es la manera de Mateo de confesar que Jesús es el Mesías, el Cristo, pero no lo hace históricamente ni geográficamente, como tan a menudo suponemos, ni está simplemente conectando la profecía predictiva con su cumplimiento posterior. Lo está haciendo teológicamente, utilizando la similitud de sonido entre una palabra en hebreo y una palabra en arameo, ya que probablemente está escribiendo en griego. No interpreta directamente a Isaías, está dando testimonio de Jesús como el Cristo, el Mesías, el retoño. Esta misma es la interpretación dada por San Jerónimo de Estridón, pues afirma el doctor de las Sagradas Escrituras. Una vez más está escrito en las páginas del mismo evangelista, y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Estos eruditos y críticos de todo tipo nos digan dónde han leído estas palabras, y si no pueden, que les diga que están en Isaías, porque donde leemos y traducimos, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago brotará de sus raíces. En el idioma hebreo está escrito así: saldrá una vara de la raíz de Isaí, y de su raíz crecerá un nazareno. Igualmente, en su comentario a Mateo afirma: si hubiese puesto un testimonio tomado de las escrituras, nunca diría lo que fue dicho por los profetas, sino simplemente lo que fue dicho por el profeta, pero ahora, llamando en plural profetas, muestra que no tomó las palabras de las escrituras, sino el sentido. Nazareno se interpreta santo. Que el Señor había de ser santo, toda la escritura lo recuerda. Podemos también decir de otro modo que incluso con las mismas palabras, según la verdad hebrea, está escrito en Isaías: saldrá una vara de la raíz de Jesé y un nazareno brotará de su raíz. Asimismo, el doctor Michael Brown trae a colación que en la literatura rabínica, así como en los rollos del Mar Muerto, a veces se hace referencia al Mesías como Netzer, y hay una historia talmúdica que habla despectivamente de Jesús en la que se llama Netzer a uno de sus discípulos. En conclusión, San Mateo nunca afirma estar citando a un profeta específico o estar citando textualmente algo del Antiguo Testamento. Es altamente probable que esté referenciando una enseñanza colectiva sobre el Mesías, compartida entre los profetas y utilizando los recursos que las personas de su tiempo entenderían.
En definitiva, la objeción presentada con respecto a Mateo 2.23 carece de fundamento sólido. La afirmación de que no está en ningún lado ignora la posibilidad, bien sustentada por estudiosos y la tradición, de que Mateo no estaba citando un versículo exacto, sino resumiendo una enseñanza profética general. Tanto el desprecio que sufriría el Mesías como la conexión con el retoño mesiánico Netzer son interpretaciones válidas y bien documentadas. Más aún, la exégesis de Mateo debe entenderse en su contexto judío del siglo I, donde las escrituras se interpretaban con una flexibilidad que permitía asociaciones fonéticas y conceptuales. Los padres de la Iglesia, eruditos modernos y la misma tradición judía brindan evidencia de que la conexión entre Nazaret y el Mesías no es un invento arbitrario, sino una afirmación teológicamente rica. Así, lejos de demostrar que Jesús no era el Mesías, este pasaje en Mateo refuerza la imagen de un Mesías despreciado, pero elegido por Dios en total coherencia con el testimonio profético. Además, las distintas interpretaciones como la de la enseñanza colectiva de los profetas y la del retoño mesiánico pueden ser ciertas al mismo tiempo mientras no sean contradictorias, como ocurre en este caso, ya que ambas no se excluyen mutuamente, sino que complementan la imagen mesiánica de Jesús. Como siempre, el doctor Angélico resume todas estas interpretaciones en su comentario al Evangelio, en donde expresa: esto no se encuentra escrito en ninguna parte, pero se puede decir que proviene de muchos lugares, porque Nazareno se interpreta como santo, y como Cristo es llamado santo, y el santo de los santos puede ser ungido, entonces fue con significado que dijera por los profetas. O se puede decir que Nazareno se interpreta como floreciente, y esto se encuentra en Isaías: saldrá una vara de la raíz de Jesé, y de su raíz brotará una flor. Y lo que dice el Cantar de los Cantares encaja con él: soy la flor del campo y el lirio de los valles. Para cerrar el video, me parece bello recordar el último punto a tener en cuenta para interpretar este pasaje, tal y como señala el Papa Benedicto XVI. Si a esto añadimos que, en la inscripción de la cruz, Jesús es denominado Nazoreo, el título adquiere su pleno significado. Lo que inicialmente debía indicar solamente su proveniencia, alude sin embargo al mismo tiempo a su naturaleza. Él es el retoño, el que está totalmente consagrado a Dios, desde el seno materno hasta la muerte.